A medida que mi vida se iba llenando de cosas que hacer, información, tareas, me di cuenta de que si quería vivir una vida con sentido y con tiempo tenía que organizarme. Entonces me puse a investigar y me di cuenta de que mi tiempo se iba en entretenimiento y en buscar y recopilar información repartidas por notas, audios, Excel, documentos de Word, aplicaciones, etc. Y tardaba demasiado en sincronizar y ordenar toda esa información. Y aunque os pueda parecer increíble, desde que gestiono todo eso con Notion, tengo tiempo para hacer prácticamente todo. Desde hacer deporte, pasando por sintetizar y memorizar los libros que leo, hasta no hacer nada. Bienvenidos, mi nombre es Samuel Gavilán y en este vídeo voy a enseñar cómo organizarlos y ser más productivos con Notion. Pero antes de todo, empecemos por el principio. ¿Hubo un Big Bang? No, es broma. ¿Qué es Notion? La verdad es que no tengo una respuesta clara para eso. Notion puede ser cualquier cosa, unas listas, un blog, un gestor de tareas, recordatorios que te marques, una lista de la compra. Es un puzzle en el cual tú te lo personalizas a tu manera. Yo la definición más clara que he encontrado para Notion es que es una herramienta que crea herramientas personalizadas para ti. Te puedes gestionar, puedes llevar tus proyectos a cabo, incluso podrías llegar a gestionar un país si quieres con Notion. Y lo que más me gusta de Notion es que puedes hacerlo sencillo si lo que necesitas es algo sencillo, o puedes complicarlo todo lo que quieras si quieres cosas más avanzadas. Y es una herramienta que me parece espectacular. En este vídeo vamos a ver 4 grandes partes. La primera es cómo hacer funcionar Notion. La segunda son cosas básicas para crear nuestras listas, nuestras tareas, gestionar nuestro tiempo. Luego vamos a ver algo un poquito más avanzado para los que se quieran complicar. Y por último os voy a enseñar cómo gestiono yo mi vida, porque realmente mi vida está en Notion, por si os podéis llevar alguna idea. Aunque la idea no es que copiéis la manera en que yo la utilizo, porque lo que quiero con este vídeo es que aprendáis a usarlo por vosotros mismos y que os personalicéis las herramientas para vuestra vida. Al final todos necesitamos un poco más o menos lo mismo. Todos necesitamos pues un gestor de tareas, una línea de tiempo, un calendario, un sitio donde tomar notas, recopilar información y a partir de ahí gestionarlo. También os comentaría, y ya me callo y vamos a verlo, que Notion, a medida que lo vas usando, vas viendo su potencial y vas extrayéndole más su jugo, porque bueno, vas descubriendo más cosas, aunque yo voy a intentar mostraroslo todo. Y como a mí me gusta, ya sabéis, de manera muy simple. Así que ahora sí, vamos a ver Notion. Vale, muy bien, pues esto de aquí es Notion, ¿de acuerdo? Ahora estáis viendo mi panel, aunque vamos a verlo desde el principio. Aquí tenemos todo el menú, donde tenemos área privada, si compartimos, o el espacio de trabajo. Esto es muy sencillo. Antes de empezar, os quiero decir que si queréis cambiar el color del fondo, tenéis que ir a apariencia y aquí podéis cambiar el color del fondo. Antes de nada, quiero mostraros cómo se ve Notion cuando empiezas o cuando creas una nueva tabla. Aquí podemos elegir varias cosas antes de empezar. Un documento en blanco con un icono. Lo mejor que podemos hacer para empezar a utilizar Notion es ir a Templates. Aquí encontraremos una serie de configuraciones de nuestro workspace, de nuestro Notion preestablecidas que nos pueden ser de utilidad al principio. Tenemos de todo, desde un roadmap donde nos muestran las diferentes tareas. No quiero que os asustéis porque luego esto es muy sencillo, lo vamos a ver. El que más me gusta a mí, que es como un personal home, donde tenemos la tarea o el área de nuestra vida en la cual queremos trabajar, y aquí vamos generando páginas. Esto podría ser perfectamente universidad. Aquí tendríamos pues por ejemplo tareas y aquí pues asignaturas. Esto es totalmente personalizable. Esto, si vemos aquí, tenemos unos botoncitos, le podemos dar y podemos eliminar lo que ya está preestablecido y crear nuestro propio espacio de trabajo. Como vemos, aquí también nos sale un más y aquí es donde empezamos a crear. Tenemos desde texto a una página, a una lista, tenemos los H1 que serían como títulos, tenemos las listas desplegables, podemos añadir notas y aquí empezaría la magia. Por ejemplo, aquí podemos poner una página que nos lleve a otro lugar y poner lista de tareas. Y dentro de esta lista de tareas podemos crear
una lista y ya tendríamos nuestra lista de tareas y tendríamos todo aquí gestionado en torno a este apartado de nuestra vida que es universidad. Aquí, por supuesto, también podemos recopilar toda la información que queramos, pues por ejemplo un link a una página, poner una imagen, aquí podríamos poner un enlace de estos que se ven bonitos en nuestro apartado y podríamos poner aquí cosas como un archivo, podemos escribir código, podemos también poner embedidos vídeos, audios, como digo, recopilación de información y páginas dentro de otras páginas como una jerarquía. Esto es de manera muy básica cómo funcionarían los apartados de recopilación de información, lista de tareas, cosas bastante simples y sencillas que se pueden ir jerarquizando las unas con las otras. Ahora vamos a ir un poco más allá y vamos a ver el gestor de tareas y la base de datos, que aquí es donde Notion para mí coge fuerza. Vale, pues como podéis ver, esta es mi página principal de Samuel Gavilán en cuanto a profesión se refiere. Tengo mi marca personal, tengo mi empresa de filmmaker y luego tengo el apartado donde estudio y donde me formo. Vale, pues todas las cosas y todas las tareas que tengo que hacer van a mis proyectos y os lo enseño muy sencillo. Yo tengo una lista en la que me pone enviar mail a Notion. Pues cogemos, podemos moverlo y me lo llevo a proyectos marca personal, que es como la gestión de mis proyectos. Y aquí os enseño la lista de proyectos. Esto básicamente es Trello, que es un gestor de tareas, pero también a la vez una base de datos. Aquí vemos, no os asustéis, una tabla muy sencilla en el que tengo proyectos por empezar, en curso, finalizado o que no están en ningún estado. Aquí, como podéis ver, tengo en curso la grabación de este vídeo, que es lo que estoy realizando ahora. Si nos vamos aquí, podemos ver que tenemos la fecha de la creación, tenemos tags, los cuales identifican con un hashtag de qué trata la tarea en la que voy a hacer. Pues por ejemplo pongo Instagram, que hay que hacer un post, ¿vale? Podemos crear un nuevo tag y nos aparecería aquí. Tenemos fecha de finalización cuando queremos que este paso se acabe. Tenemos el propietario. Aquí, como podéis ver, tengo a mi editor y a mi pareja que también compartimos las cosas de casa. Tenemos cómo está la tarea en sí, si está sin empezar, finalizado, que es por lo que nos ha filtrado, y ya estaría. Aquí podemos agregar algún comentario que queramos en la tarea en sí y aquí podemos añadir una página en la cual pues podemos incorporar una lista de tareas y podemos ir tachando a medida que vayamos realizándolas. Antes de continuar, tenéis que tener en cuenta que cualquier proyecto se puede dividir en subtareas y esas subtareas en más subtareas. Al final nosotros tenemos que llegar allí hasta donde queramos. Para mí, editar el vídeo ya es un proyecto suficiente para que ocupe un lugar en mi apartado de proyectos. En cambio, preparar luces es algo tan ínfimo que va con el proyecto que no hace falta que lo apunte. Vale, pues una vez tenemos nuestra tabla de proyectos, aquí, si os veis a la flechita esta de aquí, tenéis varias vistas para ver exactamente lo mismo. Y aquí ya me aparecerían todas las tareas que tengo pendientes. Aquí podemos añadir filtro para que nos muestren las tareas por el tag o por la fecha que queramos. Simplemente le tenemos que dar a filtro, añadir filtro y podéis, aquí tenéis las propiedades de las tareas, cuando fue creado, el nombre, el estado, el propietario. Entonces puedo decir que solo me muestre las cosas que tengo yo. Tenemos otra vista más que me gusta mucho, que es la del calendario, porque así yo tengo una visión periférica de todo el mes de lo que tengo que hacer y luego lo tenemos también en forma de tabla, que es como una base de datos. Aquí podemos ir quitando propiedades y solo ver las propiedades que yo quiero de esta base de datos. Entonces podemos tener una base de datos súper cargada de información, pero que a mí me la muestre de manera muy simple. Si quisiéramos añadir una tarea manualmente, nos tendríamos que venir a New y aquí pues le ponemos el tag que queramos y esto se puede personalizar. Aquí también puedes añadir lo que tú quieras, puedes poner varios selectores, email, teléfono. Como os comentaba al principio, esto es totalmente personalizable. Aquí lo estáis viendo para realizar tareas diarias, pero también lo hago para recopilar frases, párrafos o ideas de libros, por no hablar de que cuando nos leemos un libro solemos olvidarlo a los días. De esta manera yo me hago mis resúmenes, voy apuntando las notas que creo que son importantes y creo una página de Notion con ese libro con inspiraciones y contenido adicional.
De esta manera hago una condensación del libro, cojo todo lo que puedo extraer de él y lo tengo fácilmente consultable. Esto, por ejemplo, si tengo cualquier interesado, puedo darle a compartir, se me crea una página web y esto lo puedo compartir pues en Twitter, en YouTube, donde quiera, para que más personas puedan acceder a esta información. Además, puedes agregar comentarios, esto va genial para guiones, para proyectos compartidos, para dejar comentarios y así pues la persona sabe qué acciones tiene que tomar en cuanto a ese texto. Vale, y ahora vamos a ver cómo yo gestiono toda mi vida con Notion y cómo me ha permitido pues tener más tiempo para mí, tener todo más organizado y bueno, al final tener una vida pues más ordenada, más en paz, ¿no? Al final, que es un poco lo que buscamos todos. Como podéis ver aquí, yo tengo un copiar-pegar. Aquí básicamente lo que hago yo es depositar todo lo que se me ocurre. Las mejores ideas nunca me vienen trabajando, siempre me vienen cuando estoy en una cafetería, caminando por la calle o haciendo deporte. Depositar todo lo que se nos ocurra nos hace vivir más tranquilos y por el contrario no depositamos tanta responsabilidad en la mente. Tu mente es una constante fuente de pensamientos e ideas, pero es muy mala recordándolas. Con Notion escribes algo en un dispositivo y se sincroniza automáticamente en los demás. De esta manera cualquier idea se organiza automáticamente cuando la pones en tu Notion. Después lo único que tengo que hacer con todo esto es acordarme que está aquí y gestionarlo, es decir, procesarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las tareas que tenemos que hacer? Cualquier cosa que me ocupe una mañana entera, como puede ser es hacer un vídeo, le damos a mover. Y ahora sí lo llevamos a proyectos. Lo que es una acción que me va a llevar pocos minutos o horas, las agrupo y las mando al día después, que es a por el día, ¿vale? Y luego tengo mi calendario, que es como una agenda en la que apunto los compromisos que tengo a futuros. Vale, entonces ahora lo que tengo básicamente es los proyectos que tengo que realizar, la lista de tareas y la agenda con los recordatorios. Entonces, como yo solamente tengo 24 horas, lo que hago es ponerlo todo en una línea de tiempo, porque en mis horas es cuando les voy a dar salida. Entonces recopilo estas tres, que es básicamente la lista de tareas de mis proyectos y de la casa, los proyectos que tengo, las tareas que tengo que hacer y los recordatorios. Y los juntamos todos en el día después. Y aquí tenemos la lista del día después en una línea de tiempo. Entonces aquí voy llevando todos, primero pues los proyectos que voy a hacer. Grabación de vídeo, que es lo que estoy haciendo ahora, pues lo muevo a por el día. El calendario, aquí si tuviese algo que hoy no tengo nada, le daría y lo pondría en a por el día. Nos iríamos aquí en la lista de tareas y movería todo lo que voy a hacer ese día. Entonces nos iríamos aquí y aquí tendríamos todo lo que tenemos que hacer. Incluso nosotros podemos añadir algo si quisiéramos. Una vez aquí, lo único que tendríamos que hacer es ir añadiendo bloques. Hay cosas muy pequeñas que se pueden agrupar todas en una. Pues por ejemplo, contestar mail, Notion, contestar mail o enviar mail, Borja. De esta manera tenemos de un vistazo cómo va a ser nuestro día. Esto básicamente es Google Calendar. Esto también es totalmente personalizable y podemos añadir vistas. Por ejemplo, podemos añadir un nuevo calendario y aquí tendríamos todo lo que tenemos que hacer. De la lista o la organización del día después, podemos de ahí directamente eliminar la tarea porque se ha realizado o la podemos devolver a su contenedor inicial, que básicamente os venís aquí, le dais a mover y lo devolvéis a proyectos. Por ejemplo, nos vamos a proyectos y ya lo tendríamos aquí. Y por último os voy a enseñar la herramienta colaborativa que tiene Notion, que esto también me parece brutal, y es el hecho de compartir un espacio de trabajo con otra persona o una tarea en la cual puede editar, incluso crear proyectos y tareas. Yo lo estoy compartiendo con dos personas, en este caso mi pareja, en el cual llevamos las cosas de la casa, y mi editor, que llevamos los proyectos desde YouTube. Entonces yo le doy permisos para creación, para edición y puede gestionar él sus tareas desde su Notion y esto me parece brutal. Si nos vamos aquí a tareas, vemos que podemos añadir propietario. Eclipse Studio es el editor, yo le doy permisos y, por ejemplo, esto de subir vídeo lo tendríamos que hacer entre los dos. Si le dais al botón de aquí arriba a Share, podéis compartir con alguien más, solamente tenéis que añadir su email y se le enviará un correo. Además podéis añadirle propiedades de visión, de modificación
o todos los permisos. Bien, pues esto sería básicamente como yo utilizo Notion. Como habéis podido ver, las posibilidades son infinitas y los límites los ponéis vosotros. Esto lo puedo utilizar desde un autónomo que gestione sus facturas, sus Excel desde aquí. De hecho, el control de ingresos y gastos yo lo hago desde aquí ya, hasta un creador de contenido, una empresa, incluso un estudiante puede gestionar toda la universidad desde aquí, sus apuntes, sus estudios, sus listas, las tareas que tiene que hacer, proyectos, trabajos. Para mí es algo revolucionario y brutal. Yo lo llevo usando también hace unos 6 meses, todavía no he depositado aquí toda la información que tengo de otros contenedores que antes utilizaba, pero poco a poco lo trasladaré todo aquí. Esto ha sido todo por hoy. Os podéis suscribir, dar like, cualquier duda que tengáis sobre Notion los respondo en los comentarios, y deciros también que creéis vuestro propio Notion. No os quedéis solo con este vídeo, ir a buscar otros vídeos de otros creadores de contenido para ver cómo lo están utilizando, porque a medida que os vayan entrando más ideas podéis hacer algo que se ajuste a vosotros. Nada, ya sabéis que os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.